reencarnación. Mira, tú te preguntabas que no sabías, decías Angélica en el video, que no sabías si ya te habías reencarnado o no, quién había sido, tal vez una bruja, tal vez una hechicera, qué estarás pagando. Es verdad que hay muchas cosas que vienen a tu cabeza cuando sientes ese vacío y esa falta de algo que tienes tú en tu interior, en tu corazón, que no puedes llenar con nada. Es verdad que eso te hace pensar en qué, pues de dónde viene, de qué tan lejos, qué cosa habrá hecho mal. Hace muchos, muchos años estoy hablándote ahora del año 1280. Estoy hablándote del año 1280, donde te encontrabas viviendo en Australia. Eras parte de una comunidad muy poderosa, eras parte de una comunidad de sanadores. En esa época eran aborígenes que utilizaban diferentes formas para sanar a las personas. Utilizaban plantas, utilizaban el humo también. Me está enseñando cómo está algo que está humeando, sí, como si fuera una vasija muy rústica y que está humeando y es como si fuera la noche. Estás en el exterior con otras personas y hay gente que está sentada en el piso y luego ustedes, otras personas que están como danzando alrededor de esas personas, dándoles humo, mandándoles ese humo. Es verdad, Angélica, eso que estás contando son imágenes que pasó en aquella época, que desde luego no se llamaba. ¿Cuál era su nombre, Araciel? Helvi. Su nombre era Helvi, la poderosa, la apoderada, la importante, la bendecida, la esperada. Eso significa Helmi en ese dialecto que utilizaban en aquella época, Angélica. Ella pertenecía a esta comunidad de personas que curaban y otras personas que vivían en otras comunidades, en otros pueblos aledaños, Angélica, buscaban ese tipo de grupos que también eran nómadas, que se desplazaban de un pueblito a otro, pero no tan lejos, siempre quedándose a las orillas del río, a las orillas de un río, sobre todo, Angélica, en donde podían realizar sus plantaciones, en donde podían cosechar sus plantas de remedios y eran muy conocidos por sus remedios que eran tan eficaces, Angélica. Ella pertenecía a esta comunidad, que era una comunidad politeísta, lo cual significa que creían en muchos dioses y esos dioses eran todos relativos a la naturaleza, Angélica, un poco como la cultura mexica, como la cultura azteca, como la cultura maya, Angélica, que tú conoces mejor, que ustedes conocen mejor. Así más o menos ella se dedicaba, Angélica, junto con su familia, a ser curanderos. Eran muy reconocidos, ella, sus hermanos, sus padres. Eran 11 hermanos, Angélica. Eran 8 hombres y mujeres. Ella era la más pequeña, Angélica, de las mujeres, era la más pequeña de las mujeres. Y muchos conocimientos le fueron dados, Angélica. Muchos conocimientos le fueron transmitidos también a través de nosotros, a través de eso que ahora ella llama el espíritu, pues es el espíritu de Dios, es Dios, Angélica, quien transmitía directamente a través de esos rituales que ellos hacían. Eran rituales 100% dirigidos a Dios, a las estrellas, al universo y a la creación. Eran unas comunidades muy hermosas, Angélica, que vivían en torno a la naturaleza y que respetaban un máximo a la naturaleza. Ellos estaban viviendo un poco en el futuro, aunque ahora verlo así los vemos como unas personas salvajes tal vez, que no tenían tanta educación como la que ahora se tiene, personas que no sabían comportarse en sociedad, que así les llamarían en este momento, pero para nosotros eran personas muy avanzadas, Angélica, con conocimientos espirituales muy altos y muy potentes y capaces de sanar
cualquier cosa que fuera física, que fuera mental, algún trauma también. En esa época, Angélica, se utilizaban mucho las peleas entre pueblos para poder ganar más terrenos y para poder ganar esclavos, por así llamarlos, y no precisamente tanto esclavos, sino ganar poblaciones para que entonces una comunidad se hiciera cada vez más grande. Eran épocas de colonización, Angélica. Eran épocas de colonización y entonces en esas colonizaciones, en esas peleas y batallas que se realizaban, había personas que salían heridas y entonces quien dice personas heridas, entonces dice persona que necesita de limpiezas de su cuerpo, limpieza de las heridas, que necesita suturación tal vez, que necesita sentirse mejor, Angélica, personas que querían ser más fuertes, que querían encontrar algún remedio para poder luchar con más énfasis, con más ímpetu y poder ganar cada vez más y más terrenos. Y la familia de ella, Angélica, ella hacía exactamente esto. Me gusta platicar, o quise platicar un pequeño extracto de esta vida pasada que tuviste en aquella época para que tú comprendas un poco eso que le dijiste a Angélica en el video sobre tu gusto y esa cosa que te sale naturalmente de querer ayudar a las personas que se encuentran con problemas de salud, que necesitan de ayuda, que necesitan de una curación. Tú luego quieres venir, no te incomoda, al contrario, te sientes útil, te sientes que sirves, sientes que tu presencia es importante porque puedes ayudar a la gente que está ahí y eso es excelente, eso es muy bueno. En aquella vida, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué te estoy contando eso entonces? Es para que sepas que ese gusto que tú tienes, ese deseo y ese anhelo por querer ayudar de vez en cuando, casi siempre, y que tú dices que hasta te puedes quitar el pan por dárselo a los otros, no es precisamente que no tengas amor propio, que no tengas amor por ti, significa también que tú estás interesada por los demás, que quieres servir a los demás. Y esto no solamente es un azar, esto tiene un porqué, esto tiene que ver con tu don, eso tiene que ver con tu don. Quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar, ya que estamos hablando de esto, que Dios, con todo su amor y con toda su bondad, ha creado de forma única, exclusiva, particular, genuina e irrepetible, realmente irrepetible a cada uno de ustedes. A todos los humanos les ha dado cualidades muy específicas y no solamente físicas, eso es externo, eso es lo menos importante, diría yo. Son las características intrínsecas que se encuentran en cada uno de ustedes. Son características únicas, habilidades que ustedes tienen y dones. Todos ustedes tienen un don. Desde el momento en el que fueron creados por Dios y por nosotros, porque todos nosotros somos Dios. En el momento en el que fueron creados por Dios, Dios hizo un análisis de cuáles eran aquellas cosas que estaban faltando en el universo,